Gloria. Por favor, Carlos. Buenos días. Alcemos nuestra Biblia, por favor. Muéstrenme si trajeron su palabra. Amén. Y la vamos a estar abriendo y donde anotar también. Entonces, abran su Biblia, por favor, en el libro de Mateo, capítulo 7, el verso 7. Mateo 7, verso 7. Y la palabra en esta mañana se titula Pedid, buscad y llamad. ¿Cuál es el título? Mateo 7, verso 7 dice, acompáñenme 1, 2 y 3, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice, pedid y se os dará, buscad. Amén. Esta palabra también la encontramos en el libro de Lucas, por allá en el capítulo 11, tenemos la misma enseñanza. Y esta frase la dijo Jesús. Y él, a juzgar por los títulos en ambas enseñanzas, se nos refiere a la oración, pero no a un tipo de oración, sino una específica, una que es continua. Diga conmigo, oración continua. En el griego original, estos tres verbos, ¿cuáles son los tres verbos? Pedir, buscar y llamar. En el original griego, la forma gramatical que se encuentran estos verbos es una forma presente imperativa. ¿Qué quiere decir esto? Que no es una cuestión de una sola vez, es una cuestión de continuidad. ¿Qué quiere decir esto? Es, por ejemplo, una traducción más exacta sería continuad pidiendo y se os dará, continuad buscando, van a hallar y continuad llamando y se os abrirá. Por ejemplo, cuando usted le dice a alguien, mira, come más vegetales y estarás más saludable. No quiere decir que sea una acción de una sola vez que usted comió ese vegetal y ya está saludable. No, es más bien a una acción continua. Es decir, si usted come más vegetales, va a estar más saludable, ¿verdad? Es algo, es, por decirlo así, un hábito persistente. Amén. A través de la oración nos comunicamos con Dios. Es la manera en que le expresamos nuestros deseos y nuestras peticiones. Porque expresarle nuestros deseos al Señor, Él lo sepa o no, Él se agrada que los presentemos y que nosotros estemos conscientes. David lo decía así, delante de ti, Señor, están todos mis deseos y mi suspiro no te es oculto. El Señor sabe todo en su omnisciencia, pero Él le agrada que nosotros le expresemos nuestros deseos. También que le expresemos nuestras peticiones. Ahora, el Señor nos manda a que tengamos ese hábito de orar. Es el medio escogido por Dios para comunicarnos con Él. El Mateo 6:8 nos dice que vuestro Padre sabéis de qué tenemos necesidad. Nuestro Señor sabe que tenemos necesidad, pero Él le agrada que nos comuniquemos con Él. Ahora, la oración es el medio por el cual nosotros también tenemos respuestas del Señor a esas peticiones. Mateo 7:8 dice, porque todo aquel que pide, recibe, y el que busca, halla, y el que llama, se le va a abrir o se le abrirá, ¿verdad? Ahora, no debemos pensar de que Dios es como esa máquina tragamonedas o máquinas más bien que le meten un billete y saca un producto que usted y yo necesitemos, ¿verdad? Como esas máquinas dispensadoras se les llama, ¿cierto? No, todo lo contrario, Dios no es de esa manera, de ninguna manera, sino que lo que sí debemos pensar y tener en cuenta es que al hablar con Dios, al acercarnos al Señor, lo hacemos de una manera viéndolo al que Él es un Padre bueno, que tiene cuidado de todos nosotros. Y lo que tenemos que tener en cuenta y en nuestra mente al orar y al acercarnos al Señor es que se trata de Él. Miren lo que dice Mateo 7, del 9 al 11. ¿Qué hombre hay de vosotros si su hijo le pide un pan, le dará una piedra? ¿O si le pide un pescado, le dará una serpiente? Pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a quienes? A los que le pidan. A los que le pidan. Amén. Cuanto más comunión desarrollemos con Dios, más vamos a ser capaces de pedir conforme a la voluntad del Señor.
conforme a sus deseos y no a nuestros deseos. Cada vez que nos acercamos al Señor vamos a desarrollar una dependencia a través de la oración constante. Nosotros desarrollamos dependencia en Dios y nosotros necesitamos entender que necesitamos depender de Dios, no del hombre, no de las circunstancias. Dependemos de Dios. Amén. Especialmente para esas necesidades que satisfagan nuestra alma. Así que en Dios siempre va a haber respuesta. Y usted lo puede anotar en su libreta, Salmo 63, que se titula Dios, satisfacción del alma. Lo pueden estudiar en casa. Como dice David allí, que él desea ver a Dios, no en los tiempos buenos, sino en tierra árida, para ver su poder y su gloria a favor de él. Son deseos y situaciones que solo Dios puede cambiar. Amén. Vamos al primer punto en esta mañana, que es pedid. Diga conmigo, pedid. Este es un acto verbal, tiene que ver con la acción de hablar. El griego original es aiteite y tiene que ver con hacer una petición, ruego o súplica, y describe a un solicitante que pide algo a alguien mayor, es decir, que está en un rango superior a esta persona que solicita. En el original, el tiempo verbal nuevamente indica un mandato a seguir pidiendo, pero con insistencia y sin pena. No exigiendo algo, ojo, no exigir algo, sino presentando peticiones sólidas en humildad y reconociendo delante de quién están esas peticiones, es decir, la autoridad. Un ejemplo de ello lo vemos en la palabra en Lucas 18, en donde miren lo que dijo Jesús. 18:1. También le refirió Jesús una parábola sobre la que. Mencióname una necesidad en su vida, a ver, física. Pero para estar saludables necesitamos ¿qué? Comer, ¿cierto? Eso es una necesidad, comer, alimentarnos, tomar agua, hidratarnos, ¿verdad? Miren lo que dice Jesús, la necesidad de orar algunas veces, cuando tengo ganas, cuando tengo tiempo, siempre, y no ¿qué? Añade, no desmayar, no desmayar. Y bueno, allí vamos a hacer un par y los entro en contexto. Esta es la historia o una parábola que Jesús le refirió haciendo alusión a una viuda que se presentaba de forma constante ante un juez, porque él era el único que le podía hacer justicia a esa viuda. Y esta viuda era muy insistente. Y este juez injusto, dice la palabra y lo describe, que era un juez que no temía a Dios ni respetaba a hombre. Y sin embargo, a causa de que esta viuda era tan insistente, dijo, no va a ser que un día me agote la paciencia, mejor le voy a atender su petición. Y Jesús dijo, él quiere, el punto aquí es mostrarle el contraste entre este juez y quién es realmente Dios. Y miren lo que dice el verso 7, dice, ¿y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Buena pregunta para hacernos a nosotros. ¿Dios se tardará en respondernos? ¿Será el problema de Dios? No, de ninguna manera, porque si este juez, siendo injusto, atendió a la causa de esta mujer y dijo, le voy a hacer justicia, ¿cuánto más Dios no nos hará justicia a nosotros, sus escogidos, que clamamos a Él de día y de noche? Amén. Otro ejemplo de esto, de la insistencia y la perseverancia en la oración, se encuentra en Mateo 15, versos 21 al 28, y leemos que es la fe de la mujer cananea. Este es de mis historias favoritas, la fe de la mujer cananea. Mire que no dice una mujer judía, cananea. Es decir, ella no era judía. Era una mujer que no conocía o no había sido criada en la fe de los judíos. Sin embargo, seguramente ella sabía de Jesús. Sabía que había una promesa sobre el pueblo judío y ella no era indiferente a esto. Miren lo que dice. Saliendo Jesús de allí,
Lean conmigo, por favor. Se fue a la región de Tiro y de Sidón. Y aquí una mujer que paremos allí. Clamaba, ¿verdad? Para usted, ¿qué es un clamor? Imagínese un bebé cuando tiene hambre. Exacto, un ruego, un clamor. Y miren lo que decía, diciéndole, mire, está pidiendo un acto verbal, ¿cierto? ¿Qué le dijo? Señor, hijo de David, paremos allí. Señor, miren una petición sólida. Primero, entendiendo delante de quién estaba. ¿Delante de quién? Del Mesías, hijo de David. Esta mujer entendía quién era Jesús y quién es Jesús y la autoridad que Jesús tenía, el Mesías. Ten misericordia de mí. Ella fue humilde, no exigió nada. Le dijo, ten misericordia de mí. Ella no empezó a decir, no, es que mira, mi hija está enferma por causa de esto. No, ella dijo, ten misericordia de mí. Fue en humildad. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Le fue precisa en la petición. Esto es lo que sucede. Y dice adelante. Pero Jesús, miren la respuesta de Jesús. Primer obstáculo. Pero Jesús no le respondió palabra. Hubo un silencio, un tiempo de espera. Yo creo que Jesús sabía, como decía ella, todo se nos ha dado una medida de fe. Y es nuestro deber hacerla crecer. No, Jesús no estaba siendo antipático con ella, no. Él sabía la fe que había que presionar allí para que saliera. Y todos somos capaces, amén. Cuando nos paramos firmes en creerle al Señor. Decía, Jesús no le respondió palabra. Entonces, acercándose sus discípulos para colmo, los discípulos le rogaron diciendo al Señor, mira, despídela, pues da voces tras nosotros. Vinieron los discípulos y le dijeron así. Ella debió de haber escuchado eso, pero ella no se desanimó. Ella sabía a quién era que tenía ella que rogar, no a las voces de las demás personas, sino al Señor. Mira lo que dijo Jesús. Le responde a esta mujer y le dice, segunda, él respondió, dijo, no soy enviado sino a las ovejas perdidas. Otra negativa, por decirlo así, ¿verdad? 0 y van 2. Y la mujer allí me encanta, porque ella sabía que en Jesús iba a encontrar la respuesta, amén. Y él le dice así, y sí, le está diciendo una verdad, que ella entendía, tiene un orden. Él era mandado primeramente a ellos. Pero ella también sabía quién era Jesús. Y miren lo que dice ella. Ella no dijo, bueno, Señor, esperaré. No. Ella persistió, dijo, entonces ella vino. ¿Y qué hizo? Se postró. No le exigió. No le dijo, no, es que no. Ella se postró ante él diciendo, Señor, me encanta, Señor. Le dice, auxilio, Señor, socórreme. Y miren lo que él le dijo. Otra, respondiendo él dijo, no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Otro como decir, muro allí, ¿verdad? Y ella le dijo, sí, Señor. O sea, es decir, ella lo entendió. Y respeto eso que tú estás diciendo, Señor. Sé que hay un orden. Pero miren con lo que le salió esta señora a él. Pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Ella sabía que la misericordia de Dios era mucho más grande y que él como autoridad podría arreglar esa situación. No es que Dios no esté dispuesto, es que Él quiere mirar nuestra fe. Y miren lo que le dice, ¿saben por qué? Porque le dice, entonces respondiendo Jesús dijo, oh mujer, grande es tu fe, es decir, grande es tu confianza. Hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora. Amén. Yo le diera un aplauso al Señor, amén. Otro ejemplo de ello lo encontramos con Bartimeo, el ciego, Lucas 18, 38 al 42. Entonces dio voces
Bartimeo el ciego diciendo: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Si ven el orden, el patrón reconoce delante de quién está. Pide misericordia en humildad. Y los que iban delante de él le reprendían para que se callase. Siempre va a haber voces, obstáculos que vamos a encontrar que van a querer apagar la fe. ¿No le ha pasado que usted está creyendo por un milagro y nunca falta el que viene y lo desanima? Pero no, usted se para firme en lo que Dios le ha dicho. Amén. Clamaba, dice, eso es motivo para que usted clame más. Y decía, pero él clamaba mucho más, es decir, él insistía y decía: Hijo de David, el versículo que estamos estudiando, ten misericordia de mí. Es decir, si tú no me salvas, ¿quién más lo va a poder hacer? La confianza de este hombre estaba puesta en el Señor. Jesús entonces, deteniéndose, y esto me parece maravilloso, Jesús se detuvo, mandó a traerle a su presencia. Yo creo que en cada necesidad nosotros tenemos que estar expectantes de que Dios, como cuando vamos a una appointment médica o en algún lugar, estamos expectantes de que nos llame. Así va a llegar la hora, amén, de que el Señor nos llame, ¿cierto? Y veamos esa respuesta. Dice, y cuando llegó le preguntó diciendo: ¿qué quieres que te haga? Jesús sabía que quería Bartimeo, pero él lo quiso escuchar de sus propios labios. Y le dijo: Señor, que reciba la vista. Fue preciso lo que él quería de Jesús. Jesús le dijo: recíbela, tu fe te ha salvado. Otra vez tu fe. Yo meditaba que Bartimeo recibió ese milagro, fue sano desde que él decidió seguir a Jesús. Realmente esa fe lo salvó a él, esa confianza hacia el Señor. Ahora, la confianza es el medio de restauración. Su poder, es decir, el poder de Dios, es lo que efectúa cualquier sanidad, cualquier provisión, cualquier petición, cualquier milagro. Pero su poder se aplica en relación a nuestra fe. Con referencia a pedir a Dios, este verbo se encuentra también en estos versículos. Colosenses 1:9 dice: por lo cual también nosotros desde el día en que oímos no cesamos de orar por vosotros. ¿Y de qué? De pedir. O sea que era una continuación que Pablo siempre pedía constantemente. Que sean llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia emocional, inteligencia artificial, espiritual. A ver, porque realmente es bueno. Claro que sí tenemos que ser inteligentes con nuestras emociones, cómo regularlas y todo, pero realmente la inteligencia espiritual es la que debe pasar y estar sobre encima de nuestras emociones. O sea, la inteligencia espiritual es saber usar la palabra en el momento preciso, porque es por el espíritu. El espíritu es el que tiene que gobernar sobre las emociones. Amén. Ahora, el orar en este contexto por peticiones espirituales por encima de nuestras situaciones. Es decir, la fe tiene que trascender. Es decir, lo emocional y lo del alma está en una dimensión, pero lo espiritual está en una dimensión más elevada. Ahora, en Santiago capítulo 1, en el verso 5-6, dice que si alguno de nosotros estamos falta de sabiduría, pidamos a Dios. Y allí también se refiere a esta parte gramatical. Tenemos que seguir pidiendo a Dios por sabiduría. No es solamente una vez. Nosotros siempre, constantemente debemos pedir sabiduría a Dios, el cual da abundantemente y sin reproche, y va a ser ¿qué? Le será dada. Pero pida con fe, no dudando, porque el que duda es semejante a la onda del mar. Con referencia a esto me acordaba de que semanas atrás mi hija me viene al cuarto y me dice: mami, Lía, me dice: mami, yo vi cuando un pájaro grande soltó 3 huevos se le cayeron, se llevó uno, cuando yo fui a ver, se llevó como que uno y el otro, y los otros 2 se cayeron. Y yo le dije: sí, ¿y dónde están esos huevos? Y me muestra una foto,
Me trajo una cajita y los tenía ahí metidos con algodón. Según ella, pues los iba a cuidar hasta que nacieran. Y yo le digo, Lía, yo creo que eso no va a funcionar del todo porque es que ellos necesitan el calor de su mamá y si necesitaríamos una incubadora para eso. Entonces yo le dije, ay, entonces yo les vamos a mirar a ver qué hacemos. Va, muéstrame a ver dónde es que está el nido o qué pasó. Y entonces fuimos a ver al patio y ahí estaba el nidito. Y yo había entendido era que se había caído todo, pero no, el nido permanecía allí y pues los huevos eran los que dos y el otro pájaro se había llevado uno. El hecho es que los huevos estaban bien, o sea, no se habían roto, estaban bien. Entonces yo le decía, pues pongámoslo allí. Y entonces salió Juan David y me dice, no, eso se va a morir porque es que, acuérdate lo que nos pasó una vez, porque ya nos había pasado un caso anterior, que unos pajaritos también se habían salido de su nido, no sé qué pasó allí, y nosotros tratamos de rescatarlo y lo pusimos allí. Y nada, los pájaros no sobrevivieron. Y según era porque decían que uno no los puede tocar, que nos habían dicho, pues alguien en la familia, ya. Entonces, que no se pueden tocar, que esto y que o sea, los miles de negativas, ¿verdad? Y que no iba a prosperar este plan que teníamos. Entonces yo les dije en ese momento, yo le dije, vea, vamos a creerle al Señor, vamos a orar. Yo les dije, Lía, oremos para que el Señor es el que tiene el poder de darle vida a estos huevitos por encima de lo que nos haya pasado. No quiere decir que si nos pasó en el pasado, ahorita no tenga que ser diferente. Entonces les enseñaba esa parte, dejar esas negativas, porque a veces por los golpes del pasado y que no salió bien, pensamos que siempre va a ser así. Entonces yo les decía, no, el Señor es el que tiene el poder. Al final, el Señor es el dueño de estas aves. Y si Él te puso allí en el camino es por algo. Vamos a creerle al Señor y oremos. Y entonces lo colocamos e insistía la otra y dice, no mami, es que esta persona había dicho que si los tocamos. Y yo, no, es que el Señor tiene el poder por encima de que así usted lo haya tocado. Oremos con fe. Miren, resulta que le dimos seguimiento a los pájaros y ella me vino diciendo, mami, el pajarito llega allí. La mamá llegó ahí, los incubaba y todo. Y hoy está, yo tengo las fotos allí y los pajaritos nacieron. Nacieron por encima de las negativas que a veces, porque a veces son cosas hasta mentales, de que uno dice, no, porque el fulano me dijo que si lo tocábamos, entonces nada. Entonces yo le dije, rompa esas barreras. ¿Por qué? Porque si el Señor, y cuando le pedimos por fe, además el Señor es el que hace todo, el Señor no se va a limitar por eso, amén. Amén. Entonces, dependamos del Señor. El Señor es el que tiene el poder realmente para romper las leyes naturales. O sea, realmente es así. Pero pidamos con fe, no dudar. ¿Qué es dudar? Vacilar entre creo y no creo. ¿Lo hará el Señor? No lo hará el Señor. Pero que esto es así, no. Hay que pedir con fe. Santiago 4:3 dice, pedid y no recibís, porque pedís mal para gastar en vuestros deleites o vuestros deseos. Creo que en cada deseo de nuestro corazón nosotros no hay nada de malo de pedirle al Señor, pero debemos de mirar qué es. Cuando yo deseo algo, hagamos una pausa y miremos qué es lo que me motiva a desear eso. Creo que allí nos podemos dar cuenta con la ayuda del Señor cuál es la razón realmente de este deseo. ¿Esto va a glorificar al Señor? ¿Esto me va a hacer bien? ¿O es más bien un deseo de mi carne? Entonces, ¿y por qué? Porque nuestros deleites o deseos deben de estar siempre fundamentados en el Señor. La palabra dice, deleítate a sí mismo en Jehová y Él va a conceder las peticiones de tu corazón. El Señor si nosotros nos deleitamos en Él, el Señor va a conceder esas peticiones y las va a hacer de una manera, o sea, yo he encontrado que el Señor, tú le presentas tus deseos y Él los va a ir transformando en el camino. Amén. Él te enseña y tú lo vas a ver transformando, que al final Él tiene cosas mejores para nosotros. ¿Saben por qué? Miren lo que dice en Efesios 3:20, dice, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantes de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. O sea, que es decir, que el Señor tiene un plan
mejor. Es como cuando yo le pedí, yo oraba estábamos hace años buscando una casa y ya yo le tenía la lista, el Señor quería, mi deseo era que fuera de 2 pisos, que tuviera una cocina ahí con ese counter en la mitad, decía, y no le veía nada, pero era un deseo que tenía mi casa, ¿verdad? Creo que todos nos ilusionamos con eso, ¿verdad? Pero yo entendía también a medida de todo ese proceso que el Señor no me dio lo que tal cual como quería, pero me dio lo que necesitaba. Y hoy miro allá que no era para nosotros porque al tiempo mi esposo empezó a sufrir de la rodilla, cómo hubiéramos hecho tantas cosas. O sea, nos dimos cuenta de que realmente el Señor nos da lo que necesitamos, ¿verdad? Y no quiere decir que en un futuro Él nos conceda también cosas que deseamos, pero hay que dejarlo a Él ser Dios, amén, y saber que Él tiene lo mejor para nosotros, amén. Al pedir debe hacerse con fe. Miren lo que dice, el mandato de pedir viene acompañado con la afirmación o promesa de se os dará. Nos van a dar. El Señor, si pedimos, Él nos va a dar conforme a su voluntad. Debemos de tener determinación al creer, ya que uno de los enemigos de la oración es pedir creyendo que Dios no responderá. Ese es un enemigo, la duda. Santiago 1:7 dice, no piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. Nosotros no podemos darle lugar a la duda. Me encanta ese hombre que dijo, Señor, yo creo, pero ayuda a mi fe. Y nosotros tenemos que ser sinceros con el Señor, porque realmente no podemos dudar y sentirnos mal porque dudan, porque somos seres humanos, ¿cierto? ¿Qué es la duda? Se las defino. Es un estado de incertidumbre mental. Y fíjense, me llama la atención esta palabra porque es un estado. Es algo pasajero, o sea, no es algo que va a permanecer, a menos de que nosotros decidamos que eso permanezca en nuestra mente. O sea, es un estado mental. Entonces dice, es una vacilación de ánimo entre 2 o más posibilidades. Cuando pedimos al Señor, pero vemos y decimos, ay, ¿y si pasa esto? ¿Y si pasa? No. Nosotros tenemos que pararnos firmes. 1 Corintios 16:13 dice, permanecer firmes en la fe. Amén. Cuando Elías confrontó al pueblo, le dijo, ¿hasta cuándo van a claudicar? Es decir, ¿hasta cuándo van a vacilar ustedes entre 2 pensamientos? Si Dios es Dios, pues corran a Dios, pero si Baal para ustedes es Dios, pues corran detrás. O sea, Elías retó al pueblo como nos reta a nosotros a decidir, creer y pararnos firmes en la fe y no vacilar ante las circunstancias, ante otras cosas que estén queriendo usurpar la palabra del Señor en nuestros corazones. Y me parece que Elías, como él le decía, tengan la fortaleza de decidir, porque eso es una decisión realmente. Si vamos a decidir, siempre vamos a decidir creer en algo. ¿Por qué no le creemos a Dios? ¿Por qué le creemos a veces más al temor o a las circunstancias que a lo que Dios dice? Entonces nosotros debemos de recordar esto, no vacilar entre 2 pensamientos. Y recordar que si la duda o el temor viene, eso es un estado mental. Mas la palabra de Dios tiene que ser firme en nuestros corazones. Miren lo que pasó con Elías. Santiago 5:17 y 18 dice, Elías era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, es decir, era un hombre común y corriente. Sintió temor, sintió duda, sintió angustia ante las circunstancias. Pero miren lo que pasó con Elías, dice, y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y oró otra vez, y el cielo. ¿Qué nos enseña esto? Que si Elías fue tan humano como nosotros, y él oró fervientemente y consiguió respuestas específicas por el Señor, ¿por qué nosotros entonces no lo haríamos? Si no se trata de nosotros, se trata de la fe que actúa en nosotros, como lo dice ahí, se trata del Señor. Amén. Entonces nosotros debemos de enfocarnos en las cosas que necesitamos y presentárselas al Señor. No, ¿saben qué? Nosotros a veces nos conformamos con orar oraciones sencillas.
Y aquí la palabra, si leemos, vemos hombres y mujeres que creyeron por cosas grandes. Y el Señor se maravilló de su fe. Así que no nos dé miedo orar. ¿Cómo se le dirá eso? Como audazmente. Amén. Vemos a un hombre como Josué. Josué 10:14. Vemos que Josué, en esta historia, en el capítulo 10, lo pueden leer en casa, que Josué, el pueblo de Israel tenía que librar una batalla de 5 reyes amorreos, o sea, enemigos de Israel, que se juntaron, hicieron una coalición para destruir al pueblo, para evitar que Josué y el pueblo tomara sus territorios. Pero lo que ellos no sabían es que había una promesa sobre este pueblo y sí o sí Dios iba a derrotarlos a ellos. Pero ellos pensaron que uniéndose iban a ser más fuertes que ellos. Y resulta que el día de la batalla Dios les ayudó a Josué y al pueblo. Arrojó granizo del cielo y mató a muchos enemigos de Israel más que la espada de Israel. Porque es que no es con fuerza, es con el milagro del Señor. Nosotros podemos desgastarnos haciendo cosas en nuestra fuerza, pero si el Señor no nos da la gracia, en vano va a ser, ¿verdad? Pero dice que Josué no se conformó todavía, porque todavía ya iba a oscurecer y todavía tenía mucha tela que cortar, mucha batalla por seguir luchando. Y Josué se atrevió a pedirle al Señor que hiciera el día más largo, que la luz del sol no se ocultara y que les diera tiempo de terminar. Miren, Josué podía haber dicho al Señor, Señor, bueno, mañana regreso. O lo hacemos para después. No, Josué decidió pedir con audacia. ¿Y qué hizo él? Le pidió al Señor que detuviera el sol. Y dice Josué 10:14, y no hubo día como aquel, ni antes ni después de él. Josué 10:14, ¿lo tenemos? Leamos, y no hubo día como aquel, ni antes ni después de él. Peleaba por Israel. Y el sol se detuvo. A ver, yo creo que es que no di este versículo. Acompáñame a Josué 10:14 en sus Biblias, por favor. Josué 10, rápidamente, en el Antiguo Testamento. Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomios, Josué. Ok, 10. Sí, pero abran sus Biblias y vean porque el versículo anterior no lo di. El 13, sí. Miren lo que dice el 12. Entonces Josué habló a Jehová el día en que Jehová entregó al amorreo delante de los hijos de Israel y dijo en presencia de los israelitas, sol, detente en Gabaón y tu luna en el valle de Ajalón. Y el sol se detuvo y la luna... Indiscutiblemente esto sucedió para mostrar la grandeza del Señor, porque estos pueblos idólatras adoraban al sol y a la luna, y ni ellos lo pudieron salvar, porque ellos no son dioses, Dios es Dios sobre todas las cosas. Y esto les demostró a este pueblo, por un solo hombre que se atrevió a creer y a desafiar a esos dioses, miren lo que sucedió. Ellos, al igual, ¿recuerdan cuando el pueblo salió de Egipto? De las 7 plagas hubo la plaga de las tinieblas, ¿verdad? De la oscuridad. Y dice que era tan densa la oscuridad que entre ellos ni se veían. Pero, eso pasaba en Egipto, pero los hijos de Israel tenían luz. Miren la diferencia Dios siempre quiere mostrar su poder a través de nosotros, a través de esas circunstancias. Y fíjense, Dios le demostró a esos amorreos y a esos 5 reyes que no eran más fuertes que él, alargando el día y mostrando que él estaba por encima de ellos. Amén. Vamos adelante y quiero que me acompañen a Primera de Crónicas 4:10. Esta es una oración también que hizo un varón llamado Jabes. E invocó Jabes al Dios de Israel. ¿A quién invocó? Diciendo, oh, si me dieras bendición y ensancharas mi territorio, y si tu mano estuviere conmigo y me libraras del mal para que no me dañe. Y le otorgó Dios.
Si ustedes leen en esa, lo pueden hacer en casa. Dios, en la palabra hace referencia a Jabes, que dice que Jabes fue más ilustre que sus hermanos. Es decir, en Jabes Dios encontró algo especial y fue su fe. Fue la capacidad de que entre sus hermanos en conformarse con lo mismo, Jabes quiso avanzar. Quiso decir, ¿sabe qué? Yo lucho contra las circunstancias, contra haber disque nacido en dolor, porque el nombre Jabes significa en dolor, sufrimiento. Él fue más allá de esa etiqueta que tenía. Y él decidió clamar al Señor, porque sabía que solo el Señor podía darle. Y miren que Jabes fue específico. Primero pidió una bendición, ¿verdad? La bendición de Dios. ¿Qué es la bendición de Dios? El bendecir de Dios, la buena palabra de Dios. Amén. Segundo, pidió expansión, extendiera su territorio, más oportunidades para él avanzar. Tercero, pidió presencia divina. Y el Señor ya nos ha prometido su presencia, ¿cierto? Presencia divina. Y cuarto, protección. ¿Acaso no dice Jesús en la oración, líbranos del mal? Nosotros debemos de pedir también así. Entonces, fíjense, Jabes no se conformó con su nombre de sufrimiento, sino que él sabía quién podía transformar, trabajando junto con el Señor. Vean, yo he encontrado que no es decirle, ¿qué sería un milagro más grande? Decirle al Señor, Señor, cambia esta situación, o más bien, Señor, ven a esta situación y camina conmigo en medio de este sufrimiento. Porque el milagro más grande es conocer a Jesús en medio de las circunstancias, en medio del dolor, en medio de la escasez, para ver su poder a favor nuestro. Es decir, yo lucho con esto, Señor, pero si tú entras, es más fácil que tú mandes la palabra y me sanes, a que tú camines cada día y seas mi fortaleza y verte a ti actuar por encima de cualquier circunstancia. Amén. Amén. Gloria a Dios. Romper ciclos. Jabes rompió ciclos. Nosotros tenemos que estar dispuestos a romper ciclos en nuestras vidas. Ciclos que alimentan y nos alejan de patrones saludables. Jabes rompió ciclos y dejó de alimentar patrones que lo mantenían atado a esa etiqueta que decía y que no lo dejaban avanzar y ver lo mejor de Dios en su vida. Lo que dice Jeremías 13:23, no di ese versículo, pero permítamelo y se lo leo. 13:23. Jeremías 13:23, mire lo que dice. Mudará el etíope su piel y el leopardo sus manchas. Así también podréis vosotros hacer bien estando habituados a hacer el mal. ¿Qué ciclos o qué patrones hay que romper en su vida en esta mañana? Y ser realistas y enfrentarlos. Y con la ayuda del Señor, como dice allí, son cosas imposibles. El etíope no puede cambiar de color. Y hay patrones en su vida que quizás usted piensa que no pueden cambiar, pero sí los puede cambiar el Señor. Amén. Pero cuando usted decida avanzar y no quedarse allí estancado. Segundo, buscad. Vamos rápidamente. Yo estoy como Josué orándole al Señor que me alargue el tiempo. Buscad, ya vamos a acabar. Buscad, viene del griego seteite, significa o sugiere una búsqueda diligente y activa con el esfuerzo y el enfoque puesto en encontrar algo de valor. Igualmente su gramática indica que tiene que ser continuamente, no una búsqueda de un día o hoy lo hago, mañana no, es continuamente, hasta que sea un hábito persistente en su vida. ¿A quién debemos buscar? Es la pregunta aquí. ¿A qué se refería Jesús al buscar? ¿Será la riqueza? ¿Será otra cosa? No. Mateo 6:33 nos dice la respuesta. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas os serán añadidas. ¿Qué es buscar primeramente el reino de Dios? Al Señor Jesús. Jesús dijo, el reino de los cielos se ha acercado y Él es el rey.
Entonces nosotros debemos de buscar ese gobierno del Señor en nuestras vidas. Salmo 27:8 dice, mi corazón ha dicho de ti, buscad mi rostro, tu rostro buscaré, oh Jehová. Salmo 34:10 dice, los leoncillos necesitan y tienen ¿qué? Pero los que buscan a Dios, ¿qué pasa? No tendrán falta de ningún bien. Esto es una promesa condicional. Si usted busca al Señor, usted no le va a hacer falta nada. Por eso el Señor le decía a Israel, oye Israel, Jehová tu Dios uno es. Porque los israelitas venían acostumbrados de vivir en la cultura egipcia. Y los egipcios tenían un Dios para cada cosa. El río de Nilo para ellos era la provisión, el Dios de la provisión, el Dios de la fertilidad. Por eso Dios se encargó de cada plaga de mostrarle vencer a cada dios egipcio que ellos tenían y mostrarle que él era más poderoso que cualquier uno. Jehová es uno solo, por eso le dice, oye Israel, Jehová tu Dios uno es. Y él es Jehová Rafa el que sana, Jehová Jireh el que provee, pero es uno solo, ¿cierto? Amén. Y con eso en mente, Israel tenía que entender que no podía alejarse de Dios. Y entender que Dios no era que no le iba a contestar otra petición. Y tendría que buscar otro Dios. No, Dios era suficiente para ellos. Amén. ¿A quién debemos buscar? Seguimos adelante. Salmo 105:4 dice, buscar a Jehová y su poder. Buscad siempre su rostro. Buscar el poder del Señor es importante, claro que sí, porque necesitamos que Dios siempre, que nosotros dependemos simplemente de Dios. Como le decía Rosa, podemos prender el switch y sí, sabemos que ahí hay luz, pero si no lo hubiera, aunque eso fallara, sabemos que Dios aún puede suplir eso, ¿cierto que sí? Entonces debemos de buscar, sí, por eso, pero primeramente buscar su rostro. Por eso dice la palabra que Jehová notificó a Moisés sus caminos, o sea, su voluntad, y al pueblo sus obras. Porque Israel vivía de las obras del Señor. Pero apenas se le pasaba y tenían otra necesidad, volvían atrás y buscaban al Señor. Más Moisés se mantuvo en la voluntad del Señor. Jeremías 29:13 dice, y me buscaréis y me hallaréis porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Dios debe ser nuestra prioridad. Ezequiel 14:3 dice, hijo de hombre, estos hombres han puesto sus ídolos en su corazón y han establecido el tropiezo de su maldad delante de su rostro. ¿Quién pone ídolos en nuestros corazones? Satanás, ¿cierto? Y dice, ¿acaso he de ser yo en modo alguno consultado por ellos? Dios le está haciendo una pregunta. Este pueblo ha hecho sus propios ídolos. Porque también el mismo hombre crea ídolos. Porque el hombre está buscando la naturaleza, creer en algo. Buscar refugio en algo. Pero el Señor dice, ¿he de ser yo consultado en modo alguno por ellos? Hasta Dios se preguntaba si ellos realmente entenderían de que la solución no estaba en otro lado, sino en buscar el rostro de Él. Como nos pregunta esta mañana el Señor. Salmo 34:4 dice, busqué a Jehová y Él me oyó y me libró de todos mis temores. Esta palabra destaca el poder de la oración frente al temor. Salmo 119:2 dice, bienaventurados los que guardan sus testimonios y con todo el corazón le buscan. Entonces, buscar al Señor es más una actitud de nuestro corazón. Buscar a Dios también sin leer ni conocer su palabra se puede convertir en un obstáculo para que las oraciones no sean contestadas. ¿Saben por qué? Porque esto va a ser un impedimento si nosotros oramos, pero no oramos conforme, ni conocemos la palabra de Dios. Nosotros vamos a pedir sin saber la voluntad del Señor. Y no vamos a crecer en una relación más profunda con el Señor. La Biblia es la principal fuente para conocer la voluntad de Dios, su carácter y su forma de ser. Cuando usted es indiferente a la palabra de Dios, la abandona o la evade y no la quiere leer,
Esto es un obstáculo para su oración. Su oración no va a ser contestada. Proverbios 28:9 dice, el que aparta su oído para no oír la ley, su oración también es abominable. Entonces, cuando nosotros voluntariamente decidimos hacer esta palabra a un lado y no hacer lo que ella está pidiendo que nos haga, que Dios quiere hacer a través de ella, pues Dios también cierra sus oídos a nuestra oración. La palabra de Dios nos muestra que no solo suple, sino que también enseña a administrar con sabiduría lo que Él pone en nuestras manos. Cuando hay desorden o falta de dirección o decisiones o actitudes sin discernimiento, sin el discernimiento de la palabra, incluso lo poco termina siendo insuficiente. Lo vemos con el rey David. David pecó. Y es cierto que cuando David se desvió tras sus propios deseos e hizo a un lado la ley del Señor, ¿qué pasa? Dios, cuando le quiso corregir a través del profeta Natán y lo confronta, ¿qué le dijo? Miren lo que le dijo. Dios lo trajo, lo recordó por dónde lo había traído y todo lo que le había dado hasta el momento. Pero hace una afirmación, esto me llama la atención, y Dios le dice, y si eso no hubiera sido suficiente, te habría dado aún más. ¿Podemos nosotros en esta mañana recordar hasta dónde Dios nos ha traído? Y si usted esta mañana se ha desviado como David ante otras cosas y buscar y no ha sido suficiente lo que Dios le ha dado, es hora de reflexionar, mis hermanos, y hacer un pare. Y si no es que Dios no nos está dando lo suficiente, que estamos haciendo esta palabra a un lado, Dios le reprochó porque Él no buscó ni lo consultó a Él. ¿Hasta cuándo vamos a seguir tropezando con la misma piedra? ¿Hasta cuándo, iglesia? ¿Van a seguir tropezando y van a tener que seguir pasando por más situaciones? Salmo dice Isaías 59:2, pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Segunda de Crónicas 7:11 dice, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, ¿cierto? Si se humillare mi pueblo. Dios necesita primero que usted humille su corazón para Él poder hacer algo en nuestro corazón. Si nosotros no le damos la entrada a Dios, Él no lo va a hacer. Y dice, si oraren y buscaren mi rostro, yo oiré desde los cielos y sanaré su tierra. Vean, mis hermanos, Dios puede hacer en un instante lo que usted y yo nos tardaría años hacer. A veces estamos así porque no nos dimensionamos, sino que queremos hacer las cosas en nuestra propia fuerza. Y está allí, Jesús está allí, su palabra está allí. Amén. Dice, amar la palabra de Dios y obedecerla traerá grandes beneficios. Salmo 19:7-8 dice, la ley de Jehová es perfecta que convierte el alma. Su alma va a ser transformada. Poco a poco nos vamos a dar cuenta que esas luchas que tenemos, el Señor nos enseña a ser más fuertes y que a través de ellas el Señor nos hace más fuertes. Nos convierte el alma. Dice, el testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. Nos vamos a dar cuenta que ahí, si nosotros obedecemos esto, Dios nos trae bendición. Y la bendición de Jehová, ¿qué hace? Enriquece y no añade tristeza. Y esa es la clave para darnos cuenta si esto es una bendición. Si eso me añade tristeza a mí, eso no viene del Señor. Pero si me bendices porque viene del Señor. Amén. Dice, los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. Usted va a poder ver claro en qué dirección tiene que moverse. Porque a través de la oración recibimos direccionamiento. El Señor usa a otras personas para que nos aconsejen y nos afirmen en qué camino debemos de tomar, en qué decisiones y qué rutas debemos de tomar y cuáles no. Salmo 119, rápidamente, 11, dice, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti.
Josué 1:8 dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas, o sea, miren, guardar y hacer conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Miren lo que dices, harás prosperar tu camino. O sea, que al obedecer esta palabra, vamos a hacer prosperar nuestro camino. Amén. Y todo nos va a salir bien. Hay momentos, mis hermanos, que no se miran los obstáculos, pero se avanza firme sabiendo que tenemos dirección en el Señor. Amén. Como dirección firme. Proverbios 3:23 dice, entonces andarás por tu camino confiadamente y tu pie no tropezará. Dios no se esconde de nosotros, sus hijos. El deseo de su corazón es que busquemos con perseverancia y pasión a nuestro alrededor. Y cuando lo hagamos, si nosotros realmente buscamos al Señor como Él quiere que lo hagamos, Él promete que lo vamos a hallar. Proverbios 8:17 dice, yo amo a los que me aman y me hallan los que temprano me buscan. Y esto es un llamado a los esposos, a los padres. Como esposos tenemos responsabilidad en nuestros hogares delante del Señor, porque el Señor nos va a pedir cuenta. Y creo que es un tiempo en el que nosotros debemos de ser persistentes en la oración. No que tú ores por un lado, no que ores por el lado. Y sí hay momentos, porque cada uno debe tener su intimidad con el Señor. Pero yo creo que les puedo dar algo didáctico y es coloquen la alarma y pónganse de acuerdo, el acuerdo entre los esposos. Vamos a orar por estas situaciones. Puedes poner una alarma, un día te toque a ti, pon la otra. Y ya la persona sabe que tiene esa responsabilidad. Y si el otro de pronto no lo pudo hacer con amor, el otro lo hace también. Porque juntos estamos trabajando por un solo propósito, ¿verdad? Pero necesitamos compromiso, amén. Dice Proverbios 8:17, yo amo a los que me aman y me hallan los que temprano me buscan. Buscar es una cuestión de prestar atención con una mente comprometida y una conciencia aguda. Rápidamente vamos a terminar con el punto 3 que dice llamad. Viene del griego cruete. Significa o representa una acción persistente de tocar una puerta. Esto es lo que quiere decir esta acción de llamar. Para pedir entrar, igualmente, su gramática sugiere una acción constante de tocar. Esto es lo que se refiere. Y rápidamente vamos al texto paralelo, que es Lucas 11, del 5 a 10, dice, cuando pongamos este ejemplo, cuando usted toca una puerta, usted está queriendo ¿qué? Porque necesita algo que esté allí adentro, ¿verdad? Igualmente cuando nosotros estamos tocando las puertas del cielo queremos algo, ¿verdad? Que poder gozar de lo que la persona de ahí adentro me puede brindar, ¿cierto? Lucas 11, 5:10 dice, les dijo también, ¿quién de vosotros que tenga un amigo va a él a medianoche? Porque un amigo mío ha venido a mí de viaje y no tengo que ponerle. Y aquel respondiendo desde adentro le dice, no me molestes, la puerta ya está cerrada y mis niños están conmigo en cama. No puedo levantarme y dártelos. Os digo, miren lo que dijo Jesús, como que él afirmó, vea, la afirmación de Jesús, que aunque no se levante a dárselos por ser su amigo, sin embargo, es decir, por su insistencia y por su perseverancia se va a levantar este amigo y le dará todo lo que necesite. Y miren lo que dice, yo os digo, pedid y se os dará. Le dará todo. ¿Qué puertas están tocando? Tenemos que tocar las puertas del cielo, ¿verdad? Porque detrás de esas puertas es donde el Señor tiene todo lo que nosotros necesitamos. Pedir es verbal. Usamos nuestras palabras para pedir a Dios por nuestras necesidades y deseos. Buscar es más con la mente y el corazón. Esto es más que pedir, es establecer prioridades. Escuchen, prioridades y enfocar el corazón
a Dios. Llamar a la puerta implica un movimiento físico, es decir, una acción. Usted va a tocar puertas, ¿verdad? Las puertas que el Señor le diga que toque. Y dice, en el que el cristiano actúa. Aunque pedir y buscar son de gran importancia, estas estarían incompletas si nosotros no llamamos. El apóstol Juan dijo que los cristianos debemos amar no solo de palabras, sino de acciones, ¿verdad? Y es lo que estamos haciendo en la iglesia, no solo de palabras, porque mire, yo me quedaba sorprendida de que solo esta iglesia fue la que atendió un llamado de ¿cuántas personas? ¿De cuántas iglesias? Iglesias 10. Wow. Nosotros siempre vamos a tener que dar. Y entonces esta iglesia no está demostrando un amor solo de palabras, sino de acción, ¿cierto? Dios es quien abre las puertas. Apocalipsis 3:20 nos dice cómo Jesús nos da un ejemplo tremendo de perseverancia y de tocar puertas. Jesús nunca se cansa de tocar la puerta de nuestros corazones, ni del corazón de todas las personas del mundo. Miren lo que Él dice. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Él lo lleva a una acción. Él está tocando puertas. Y lo lleva también a una acción, porque creo que alguien decía de que nosotros no nos damos cuenta ni siquiera de las cosas que Jesús hace por nosotros. Nos libra de malos, nos ha librado de males y peligros, nos ha traído con bien, nos ha provisto, nos ha hecho todo. Y todavía no será suficiente para nosotros realmente dejarle abrir la puerta del corazón al Señor, porque ya Él ha hecho acciones por nosotros, pero nos toca a nosotros reconocerlo y abrirle esa puerta y que Él entre y ¿qué va a hacer? A cenar con nosotros. Va a tener una conversación, nos va a guiar como un buen amigo hace. Amén. Finalmente dice, Dios es quien abre y cierra puertas. Salmo 107 dice, porque quebrantó las puertas de bronce y desmenuzó los cerrojos de hierro. Hechos 12:6 dice, el ejemplo cuando Herodes persiguió, encerró a Pedro para matarlo al día siguiente de la Pascua. Y miren lo que dice Hechos 12:6. Y cuando Herodes iba a sacar, aquella misma noche estaba Pedro durmiendo entre dos soldados, sujeto con dos cadenas. Habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta ¿de qué? De hierro. ¿Tenemos ese verso? El verso 6. 7 entonces. Busquémoslos en la Biblia rápidamente. Ahí está, ok. Dice, y habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad. Y cuando les abrió por sí misma, ¿cómo se abrió la puerta? Por sí misma. Y salidos pasaron a una calle y luego el ángel se apartó de él. Pedro estaba encarcelado y Herodes lo iba a matar al día siguiente. Y dice la palabra que era el tiempo de Pascua. La Pascua simboliza la salida de Israel a la libertad. Aunque Herodes tenía una sentencia sobre él, lo que él no sabía era que Pedro le pertenecía al Señor. Y que Pedro estaba bajo la sangre de Cristo, bajo esa Pascua, bajo esa libertad. Y miren lo que mandó Dios. Mandó a un ángel que pasaran esa puerta de hierro y esa puerta se abrió por sí sola. Así hay puertas que solamente tenemos que seguir tocando a la manera de Dios y se van a abrir por sí mismas. Amén. Yo le animo para que se ponga de pie y terminamos.